En el corazón del Alabama rural de 1875, donde las plantaciones de algodón se extendían hasta donde alcanzaba la vista, Margaret Rose Thompson llevaba consigo apenas una maleta de cuero desgastado y una carta amarillenta que prometía un futuro. No era una belleza de los salones de Charleston, ni poseía la delicadeza esperada de las damas de la alta sociedad sureña. Su figura era generosa, sus cabellos castaños rebeldes, y sus manos callosas por el trabajo duro en una panadería de Savannah. La carta, escrita con letra firme, era de Edward Whitmore III, un plantador de algodón que buscaba una esposa por correspondencia. Busco una mujer de buenas costumbres, que sepa administrar una casa y entienda el valor del silencio, decía la correspondencia. Para Margaret, que había perdido a sus padres en la guerra y luchaba por sobrevivir sola, aquella propuesta representaba esperanza. El tren que la llevaba a través de Georgia rumbo a Alabama se balanceaba suavemente sobre los rieles, y Margaret observaba por la ventana los paisajes que cambiaban de montañas verdes a campos dorados. Su corazón latía acelerado. No de pasión, sino de determinación. No había venido al mundo para ser pequeña para nadie. Cuando el tren finalmente se detuvo en la pequeña estación de Millbrook, Alabama, Margaret bajó con su equipaje simple y esperó. El aire estaba cargado con el perfume dulce de la magnolia y el calor húmedo típico del sur. Un hombre negro de mediana edad, vestido con un chaleco simple, se le acercó. «¿Señorita Thompson?» «El señor Whitmore me envió a buscarla». Durante el viaje en carruaje a través de los campos de algodón, Margaret trató de conversar, pero el hombre respondía apenas con monosílabos. A medida que se acercaban a la plantación, Whitmore, una imponente casa colonial con columnas blancas, apareció en el horizonte, rodeada por robles centenarios cubiertos de musgo español. En el patio principal, varios trabajadores detuvieron sus actividades para observarla. Margaret bajó del carruaje con cuidado, el corazón martilleando en su pecho. Desde el porche de la gran casa, un hombre de traje oscuro y postura rígida la observaba. Edward Whitmore III no bajó a recibirla, no extendió la mano. Simplemente la examinó de arriba a abajo sin disimular su decepción. «No es lo que esperaba», fueron sus únicas palabras antes de dar la espalda y entrar en la casa, dejando solo el eco de su rechazo. Margaret permaneció de pie, rodeada por extraños que no sabían si debían acercarse o desviar la mirada. En ese momento, bajo el sol abrasador de Alabama, supo sin necesidad de explicaciones que había sido descartada como mercancía defectuosa. El viaje de vuelta a la ciudad fue más largo que la ida, no por la distancia, sino por el peso. El mismo hombre que la había buscado con respeto ahora no conseguía encontrar dónde poner la mirada. Una orden seca desde el porche había sido suficiente: llévela de vuelta a la ciudad. Millbrook era una ciudad pequeña, con casas bajas y calles de tierra batida. En la plaza central, una fuente seca resistía al polvo, y junto a ella un grupo de mujeres lavaba ropa en silencio. Cuando el carruaje pasó, algunas levantaron los ojos. No fue curiosidad, fue reconocimiento, como si ya supieran quién era aunque nunca la hubieran visto. El carruaje se detuvo frente a la farmacia del señor Jonas Blackwood. El hombre bajó la maleta sin una palabra, hizo un gesto breve con la cabeza y desapareció entre las calles. Margaret se quedó sola con la maleta a los pies, como si acabara de llegar a un mundo que no la esperaba. Empujó la puerta de la farmacia, donde el aire olía a hierbas secas y jabones envueltos en papel. Detrás del mostrador, un hombre de barba grisácea y anteojos redondos leía con el ceño fruncido. «¿Puedo ayudarla en algo?», preguntó sin levantar la vista. «Busco un lugar para pasar la noche», respondió ella sin bajar la voz. El señor Jonas la observó entonces, vio su porte firme y esos ojos serenos que, aunque temblando por dentro, no pedían caridad, apenas un rincón. «Tengo un cuarto en la parte trasera. No es grande, pero es limpio. Si le parece bien, puede quedarse esta noche». A la mañana siguiente, Margaret fue al mercado con lo poco que le quedaba. Compró harina, un puñado de huevos y una pequeña porción de mantequilla. Esa tarde, en la cocina de la parte trasera de la farmacia, amasó con manos firmes y alma contenida. Encendió el horno antiguo con leña seca y en poco tiempo el aire se llenó del aroma de su infancia. Puso los panes frescos en una canasta limpia y caminó hasta la plaza. Eligió un rincón cerca del pozo y extendió un paño sobre una caja invertida. Se sentó allí con la espalda erguida, sin gritar su producto, sin suplicar, solo esperando. Una mujer de rostro anguloso y labios apretados se detuvo frente a su puesto. Sin mirar los panes, hablaba bajo con otra. «Esta es la que fue rechazada», murmuró. Margaret oyó, no parpadeó, no bajó la mirada. Simplemente tomó una servilleta limpia y cubrió con delicadeza los panes que quedaban, como si envolviera una joya. Esa noche, volvió a hornear. No porque hubiera vendido mucho, sino porque el horno era lo único que no la juzgaba.
La harina bajo sus uñas era su manera de decir, estoy aquí. El nombre de Margaret Rose Thompson se deslizó por las calles de Millbrook como lo hacen las hojas secas en otoño, sin prisa, pero con destino cierto. Los panes que vendía en la plaza no eran lo único que llamaba la atención. Su porte sereno, su rostro sin maquillaje de pena y esa manera de caminar como si no le debiera nada a nadie despertaron más de una lengua inquieta. No tardó para que el rumor llegara a oídos de Mrs. Abigail Harwell, ama de llaves de la plantación Ravenswood, propiedad de la familia Sterling. Mujer de voz grave, expresión perpetua de desconfianza y mirada que sabía distinguir entre apariencia y sustancia, había servido a la familia por más de 2 décadas. No necesitamos una santa, dijo una mañana en la cocina de la plantación. Solo alguien que sepa leer, coser y no tenga miedo del silencio. Fue así como Margaret recibió una nota breve. La carta no llevaba firma, pero traía una invitación: presentarse en la plantación Ravenswood al día siguiente al amanecer. El carruaje que la llevó era simple, tirado por 2 caballos cansados y conducido por un joven de pocas palabras. A medida que se alejaban de la ciudad, el paisaje se volvía más verde, pero también más solitario. Colinas suaves, campos de cultivo adormecidos por el frío del invierno, y al fondo la silueta de una casa que no parecía de este mundo. La plantación Ravenswood emergía como una acuarela olvidada, muros altos de ladrillo rojo, galerías de hierro forjado, columnas imponentes y una torre sin campana. El viento llevaba olor a leña, madera vieja y esa humedad tranquila que solo tienen las casas donde el tiempo se asentó para vivir. Mrs. Harwell la recibió en el vestíbulo, donde un reloj de péndulo marcaba los segundos como si contara historias. Y no minutos. Señorita Thompson, dijo la mujer sin sonreír. No hay mucho que explicar. Aquí no somos de hablar demasiado. Las niñas la esperan. Subieron una escalera ancha con barandillas talladas y recorrieron un pasillo largo donde el silencio parecía tener peso propio. Al final, una puerta doble se abrió con un gemido leve. Dentro, una sala iluminada por una gran ventana daba paso a un mundo diferente. Catherine, de 9 años, estaba sentada junto al escritorio, escribiendo con una pluma que apenas se deslizaba sobre el papel. No levantó la vista al escuchar los pasos. Era delgada, de rostro fino y cejas rectas. Su vestido estaba impecablemente planchado y su peinado, estirado y preciso. Había en ella algo más que disciplina, había distancia. Emma, en cambio, de apenas 6 años, corría descalza por la alfombra con una muñeca de trapo en los brazos y el rostro salpicado de harina. Al ver a Margaret, se detuvo de súbito y la miró con la sorpresa encantadora de quien encuentra una novedad deseada. ¿La señora es la nueva maestra?, preguntó Emma dando un paso tímido. Soy Margaret, respondió ella, agachándose un poco. Vine para acompañarlas por un tiempo. Catherine no dijo nada, simplemente soltó la pluma, se levantó con gracia contenida y se retiró por una puerta lateral. La mayor tiene sus momentos, explicó Mrs. Harwell en voz baja. Pero la pequeña necesita a alguien que le enseñe más que letras. En los días siguientes, Margaret comenzó a adaptarse a la rutina de la casa. Compartía las comidas con las niñas en un pequeño comedor junto a la cocina, caminaba con ellas por el huerto en las mañanas, les leía cuentos por las tardes. Y, en las noches, cuando todo dormía, se quedaba en su cuarto repasando cada gesto del día como si tejiera una manta invisible. Sin embargo, algo le llamaba la atención: nadie mencionaba al señor de la casa, ni las niñas, ni el ama de llaves, ni los criados. Era como si su nombre estuviera prohibido. Cuando Margaret preguntó por él, Mrs. Harwell solo respondió con una frase seca: no suele bajar mucho. Pasaron 3 días sin verlo, hasta que una noche, mientras atravesaba el pasillo que llevaba a la biblioteca, creyó sentir una presencia. Se detuvo. Una brisa leve movió las cortinas del estudio cerrado y entonces lo vio: una silueta masculina alta y firme se dibujaba detrás del velo blanco de la ventana. No se movía, no decía nada, solo observaba. Margaret sintió que algo se detenía dentro de ella. No era miedo, no era sorpresa, era otra cosa. La sensación de que alguien la miraba como quien se asoma a un libro aún sin abrir. No preguntó, no llamó. Simplemente siguió caminando en silencio, con los latidos en orden y el alma en alerta. La casa de Ravenswood era grande, sí, pero más grande aún era todo lo que no se decía en ella. El aroma del pan tostado flotaba entre los muros de la cocina mientras la mañana comenzaba a dibujarse en tonos dorados sobre la plantación. Margaret se movía con precisión, sirviendo las tazas con leche tibia y distribuyendo las rebanadas de pan con mermelada como quien deposita confianza en manos pequeñas. Emma, con los rizos sueltos y los labios manchados de fresa, tarareaba
una melodía infantil mientras balanceaba las piernas bajo la mesa. Catherine, en cambio, mantenía el porte erguido y la mirada baja, cortando el pan con cuidado excesivo, como si cualquier distracción pudiera hacerla perder el equilibrio. La puerta del comedor se abrió sin aviso. Thomas Sterling, señor de Ravenswood, cruzó el umbral en silencio. Vestía una camisa de lino oscuro, el cuello sin corbata y el rostro más pálido que el día. Su sola presencia hizo cambiar el ambiente. Los criados se detuvieron por un segundo. Catherine alzó los ojos y Emma dejó de tararear. Margaret lo miró de frente, sin bajar la vista, con el respeto que no implora ni se arrodilla. Él no pareció sorprendido. Sus ojos la recorrieron con lentitud medida, sin traspasar límites, sin invadir, solo la registraron, la figura erguida, la expresión serena, la firmeza con que sostenía la tetera. Señorita Thompson, dijo finalmente, con voz grave, sin sonrisa. Señor Sterling, respondió ella en el mismo tono. Silencio. Emma fue la primera en recuperar la desenvoltura. Papá, ¿quieres pan con mermelada? Ella misma se lo hizo. Thomas asintió con un leve gesto y tomó asiento en la cabecera, donde hacía tiempo nadie se sentaba. Su presencia no era imponente por su estatura, sino por la forma como llenaba el espacio, como si hasta el mismo aire se adaptara a su dolor contenido. Margaret le sirvió una taza sin temblar. Sus dedos rozaron fugazmente los de él al entregársela. Fue un instante apenas, un toque, un hilo, un aviso. Durante el desayuno, Thomas no hizo preguntas, solo observó. Las niñas comían como si quisieran agradarlo, y él, en lugar de palabras, ofrecía miradas largas, pausadas. Al ver la sonrisa de Emma al apoyar su cabeza en el brazo de Margaret, algo en su expresión cambió. Un recuerdo lo atravesó sin pedir permiso. Eleanor Whitman, su esposa. La recordaba riendo en ese mismo comedor, con el cabello suelto y el vestido manchado de harina, cuando Emma aún era un sueño y Catherine apenas aprendía a caminar. Recordó el sonido de su voz cuando cantaba sin razón y como el eco de esa risa se apagó sin retorno después de la enfermedad. Ahora otra mujer estaba allí. No usaba perfumes dulces ni vestidos caros, no llenaba la casa con palabras ni buscaba agradar. Y, sin embargo, su sola presencia comenzaba a mover algo en los cimientos adormecidos del lugar. Después del desayuno, Thomas se retiró sin despedirse. Nadie esperaba eso. Esa tarde, desde la galería de su estudio, la vio. Margaret estaba sentada en el jardín bajo el roble, con un libro en las manos y las niñas a cada lado. Leía en voz alta con tono claro, sin entonaciones fingidas. Emma la escuchaba con la cabeza apoyada en su regazo. Catherine, sin mirar directamente, fingía desinterés mientras sus oídos no perdían una sola palabra. Thomas no hizo ruido, no interrumpió. Se quedó allí, en la sombra, con las manos cruzadas a la espalda y los labios sin expresión. Pero por dentro, una grieta leve, muy leve, comenzaba a abrirse. No pensó que alguien pudiera traer calor a esta casa otra vez. Pero allí estaba. Ella, sentada bajo un árbol, leyendo como si las palabras pudieran tejer un hogar. La mañana se desplegaba tibia sobre los muros de piedra clara, y una brisa suave recorría los patios como una caricia apenas notada. Margaret acompañaba a Emma en la rutina habitual de lectura, pero ese día la niña no lograba mantener la atención en las páginas. Sus ojos inquietos se deslizaban hacia la ventana abierta del salón de clases, donde el aire traía el aroma silvestre de algo más vivo que los libros. ¿Qué hay detrás de la capilla?, preguntó la pequeña, deteniéndose en medio de una frase. Margaret pensó por un momento. Desde su llegada, no había recorrido más que los salones principales. ¿Y el ala norte donde quedaban sus aposentos? Ese rincón quedaba fuera del trayecto habitual. Podemos averiguarlo, dijo, cerrando el libro con suavidad. Salieron sin prisa, cruzando el patio de piedras donde los criados se desplazaban en silencio. Rodearon la capilla antigua, cuyas paredes estaban cubiertas de musgo y sombra, hasta encontrar un portón bajo medio cubierto por ramas secas. Emma empujó con fuerza infantil. La bisagra oxidada protestó al girar, y del otro lado se abrió un mundo olvidado. Era un jardín oculto, sin senderos definidos, donde la vegetación crecía libre y los arbustos parecían haber olvidado su forma. Un banco de hierro corroído se inclinaba bajo una magnolia silvestre, y una enredadera sin poda se enroscaba en una cerca rota. Pero entre tanto abandono, pequeños destellos de vida aún se asomaban, brotes verdes, alguna flor trémula, la promesa de algo que una vez fue bello. Aquí jugaba mamá, susurró Emma, como si no estuviera segura de poder decirlo en voz alta. Margaret no respondió. Se arrodilló en la tierra húmeda y comenzó a retirar las hojas secas con las manos. La niña la imitó sin que nadie se lo pidiera.
Durante horas trabajaron así, sin hablar mucho, dejando que el silencio hablara por ellas. La tierra les manchaba las uñas, el viento les enredaba el cabello, pero ninguna se quejaba. Desde la galería lateral del segundo piso, Thomas las observaba, apoyado contra una columna, con la mano sobre la barandilla de hierro forjado. Miraba la escena como quien contempla un recuerdo que no le pertenece completamente. La figura de Emma agachada junto a esa mujer de rostro tranquilo y manos firmes le trajo de súbito un aroma antiguo, lavanda, romero y la risa suave de su esposa muerta. Corriendo entre esos mismos arbustos, cerró los ojos. El jardín había sido de ella también, su refugio. Lo abandonó el día en que el dolor le quitó las ganas de regar cualquier cosa. Ahora algo volvía a florecer allí. No sabía qué era, pero lo sentía. Por la tarde, Catherine se acercó hasta la cerca de entrada del jardín. No cruzó, no saludó, solo se quedó de pie, con las manos entrelazadas y los labios apretados, observando cómo Emma y Margaret reían al descubrir un rosal escondido bajo la vegetación. ¿Quieres ayudarnos?, preguntó la institutriz con voz cálida. Catherine no respondió. Dio media vuelta y se fue sin hacer ruido. Esa noche, cuando Margaret volvió a su cuarto, encontró sobre la mesa un libro encuadernado en tela oscura. Era de poesía. Su corazón se sobresaltó. No había visto ese libro antes. Al abrir la primera página, encontró una nota manuscrita sin firma, para quien sabe ver belleza donde otros solo ven tierra. Se quedó mirando la frase como si pudiera tocarla, como si alguien, desde el silencio más absoluto, le hubiera dicho todo lo que nadie se había atrevido a nombrar. En Millbrook, las palabras no siempre se dicen con la voz. A veces viajan envueltas en gestos, entre tazas de porcelana y abanicos que se cierran con un chasquido sutil. Y cuando una mujer nueva pisa tierra vieja, el silencio no tarda en hacer eco. Los rumores comenzaron en los porches después de la misa, en los pasillos frescos de las casas grandes, en los desayunos servidos con nata espesa y té de canela. Se hablaba de Margaret Thompson. Primero fue su forma de caminar, después su manera de mirar, después su historia. Dicen que la trajo Edward Whitmore, pero que la devolvió como mercancía defectuosa, murmuró una mujer de sombrero inclinado, mientras untaba miel sobre una galleta. ¿Y por qué exactamente?, preguntó otra con falsa inocencia. Por razones que no se dicen en voz alta, pero que todas entendemos, intervino una tercera, bajando el tono. La artífice de estos comentarios era Mrs. Cordelia Ashford, esposa del alcalde Samuel Ashford, hombre ambicioso y envidioso del respeto que Thomas Sterling aún conservaba en el condado. Cordelia tenía una lengua afilada como aguja y una memoria perfecta para las faltas ajenas. Nunca había pisado la plantación Ravenswood, pero hablaba de ella como si hubiera nacido entre sus paredes. La mandaron llamar para cuidar a las niñas. Pero lo que cuida es otra cosa, soltó una tarde con una sonrisa torcida. Corrió entonces el rumor de que Margaret no solo había sido rechazada por su figura, sino por algo mucho más sombrío, algo impropio para una mujer decente. No se decía que no hacía falta. En ese círculo, lo insinuado pesaba más que lo dicho. Una semana después, Thomas fue invitado a un almuerzo social en casa de los Ashford, bajo el pretexto de hablar sobre la renovación del puente que cruzaba el río. Fue no por placer, sino por obligación. El almuerzo se sirvió en un patio con glicinas en flor. La conversación giró en torno a política, cosechas y el clima, hasta que Cordelia, con una sonrisa en los labios y la daga preparada, lanzó su pregunta: «Señor Sterling, ¿cómo está su nueva institutriz? Nos dijeron que tiene un pasado interesante». Thomas levantó la vista de su copa sin prisa. No frunció el ceño, no alzó la voz, solo la miró con la serenidad implacable de quien sabe medir el peso del veneno ajeno. «Hace su trabajo con discreción y eficacia», respondió con neutralidad. «Ah, pero usted sabe que en estos pueblos pequeños, el pasado no siempre permanece donde uno quiere», continuó ella, como quien deja caer una gota de tinta en el agua clara. Thomas no respondió. Bebió un sorbo de vino y giró el rostro hacia el jardín, como si la conversación ya no mereciera su atención. No desmintió, no confirmó, no la defendió. En la plantación, mientras tanto, Margaret distribuía panes recién horneados entre los trabajadores, como hacía algunas tardes. Sabía que la harina rendía mejor si se compartía. Se los ofrecía. Con una sonrisa breve, sin palabras de más, uno de ellos, un muchacho de 15 años con los dedos manchados de grasa, le dijo: «Gracias, señorita». Nadie había hecho esto desde que murió la patrona. Ella inclinó la cabeza. No sabía si debía sentirse honrada o aludida, pero aceptó el gesto con humildad. Esa noche, al volver a su cuarto, notó que la ventana estaba entreabierta. El aire entraba frío y el silencio parecía diferente,
más denso. Thomas la vio desde el pasillo del ala oeste, donde los faroles proyectaban sombras alargadas sobre el piso de piedra. Ella estaba de pie junto a la mesa, organizando libros con la misma serenidad que llevaba en los ojos desde el primer día. No dijo nada, no hizo nada, solo la observó por unos segundos más largos de lo necesario, y por primera vez algo cambió. En su mirada. Ya no la veía como una mujer que vivía bajo su techo. Comenzaba a verla como una pregunta que no se atrevía a responder. La lluvia llegó sin aviso, como todo lo que cambia la rutina sin pedir permiso. Comenzó con una brisa húmeda al caer la tarde y, cuando la noche envolvió la plantación, el cielo se había derramado sobre los tejados como si lavara en secreto el polvo de los días. Catherine, que desde temprano había mostrado un leve rubor en las mejillas y una mirada más opaca que lo habitual, no bajó al comedor esa noche. Dijo que prefería quedarse en su cuarto, y cuando Emma fue a buscarla para mostrarle una flor seca que había rescatado del jardín, la encontró temblando bajo las mantas, con los labios agrietados y el rostro encendido por la fiebre. Margaret subió inmediatamente. La niña no protestó, solo abrió los ojos con esfuerzo y trató de enfocar su voz. «Tengo frío», susurró. La institutriz le acarició la frente con la palma de la mano. Ardía. El calor que desprendía no era el de una tarde de campo, sino ese calor inquietante que solo trae el cuerpo cuando se defiende del mundo desde adentro. «No te preocupes, Catherine», murmuró. «Voy a cuidarte». Mandó calentar agua, preparó paños húmedos y abrió las ventanas para que la brisa aliviara el ambiente cargado. Se quedó a su lado, vigilando su respiración mientras la lluvia golpeaba el vidrio con un ritmo triste. Emma, inquieta, apareció en el umbral con una manta en los brazos. No dijo nada, solo miró a su hermana y después a Margaret, como si no supiera si debía acercarse o salir corriendo. «¿Puedo quedarme?», preguntó en voz baja. «Claro que sí», respondió ella. «Solo quédate cerca». La niña puso la manta sobre la silla y se sentó en el suelo, abrazando las rodillas como si su sola presencia pudiera ayudar a sostener el mundo. Las horas pasaron lentas. Catherine deliraba a veces, murmurando frases sueltas, palabras desconectadas. Después se hundía en un sueño inquieto del cual despertaba sobresaltada. Margaret no se movía, le cambiaba los paños con delicadeza, le humedecía los labios con agua fresca y le tomaba la mano cuando la fiebre subía. Cerca de la medianoche, cuando el resto de la casa dormía, Catherine entreabrió los ojos. La luz tenue del farol perfilaba el rostro de Margaret con un halo dorado. La niña la miró largamente, sin parpadear, como si viera a alguien más allá de ella. «Mamá», susurró. Margaret contuvo la respiración. No fue un juego ni un delirio cualquiera. Fue una palabra dicha con necesidad, con memoria, con un anhelo que no había encontrado voz hasta ese momento. No corrigió, no explicó. Solo le cantó. Algo muy antiguo, apenas un murmullo, una nana que su propia madre le había repetido en la infancia cuando los truenos la hacían temblar. Catherine cerró los ojos al sonido, y su mano aún tibia se aferró con más fuerza a la de Margaret. Desde el pasillo del ala norte, donde la sombra cubría las paredes como un manto espeso, Thomas observaba. No se había anunciado, no había hecho ruido. La lluvia y la fiebre le habían robado el control de los horarios. Subió impulsado por una intuición, por ese instinto que solo aparece cuando algo adentro se agita, y entonces la vio. Margaret. Sentada junto a la cama, con la cabeza inclinada y los labios moviéndose apenas en una melodía que parecía de otro tiempo. La escena era simple, casi íntima, pero contenía una ternura que dolía. No quiso interrumpir. Se quedó allí, de pie, apoyado en el marco sin hacer el menor gesto. La nana le trajo una imagen clara, su esposa con Catherine en brazos, cantándole bajo la misma lluvia, muchos años antes. Recordó el vestido de algodón azul, el cabello aún húmedo del baño y la risa que hacía temblar las paredes de alegría. Ahora otra mujer cantaba, y su hija la escuchaba. Thomas se dio vuelta y se fue sin decir palabra. A la mañana siguiente, el cielo amaneció limpio y el canto de los pájaros rompió el silencio con un tono más claro. Catherine dormía mejor, la fiebre bajaba. Margaret aún no había descansado, pero sus ojos, aunque cansados, no mostraban derrota, mostraban propósito. Al abrir la puerta de su cuarto para buscar más agua, vio algo en el umbral. Era una rama de flor de naranjo atada con un cordón de algodón. No llevaba nota, no la necesitaba. Margaret la miró largamente, como si fuera una ofrenda sutil de algo que no se nombra, pero que se siente. No la recogió inmediatamente, solo la contempló en silencio, sabiendo que ese gesto mudo y sencillo hablaba más que cualquier disculpa y más que cualquier promesa. La mañana se esparció lenta sobre la plantación Ravenswood. El cielo estaba limpio,
pero el aire traía una densidad extraña, como si el día presintiera que algo iba a trastornar la quietud habitual del campo. En la cocina, el murmullo de las criadas se volvía más apresurado. Los trabajadores revisaban sus camisas y se peinaban el cabello con dedos húmedos, y hasta Mrs. Harwell, con su semblante de piedra, parecía más vigilante que lo habitual. Margaret notó desde temprano, había una tensión flotando en el ambiente, una especie de zumbido invisible que hacía que todos bajaran la voz y caminaran con más prisa.